Hola amigos de Twitter, sean bienvenidos ustedes a este canal donde estamos convencidos que todas las empresas, sin importar su tamaño y personas naturales, necesitan de asesoría de alto nivel que les permitan mejorar sus finanzas. Hoy, en un capítulo más de renta de personas naturales, donde hablaremos de los dependientes económicos. Tengan en cuenta y les recuerdo la invitación es que se queden hasta el final de este video, dado que tendremos grandes sorpresas para ustedes, un regalo especial para ustedes. Entonces espero que me acompañen hasta el final de este video y aprovechen el regalo que tenemos para ustedes. Sean bienvenidos. Ok, vamos a entrar a hablar de los dependientes económicos. ¿Qué es un dependiente económico? En palabras castellanas, son aquellas personas que dependen económicamente de nosotros o de las cuales el contribuyente asume la manutención. ¿Listo? Eso es un dependiente económico para efectos civiles, comerciales y fiscales. Sin embargo, para efectos fiscales tenemos algunas características de dependientes económicos que vamos a revisar y vamos a ver su aplicación, su necesidad y su importancia en la liquidación de la renta de personas naturales. ¿Listo? Por ahora vamos a hacer una pequeña descripción de qué son los dependientes económicos. Primero, tenemos los hijos del contribuyente menores de 18 años. En eso no tenemos mucho problema. Sabemos que los hijos menores de 18 años pues son dependientes económicos y que la forma de sustentar o de probar esa dependencia económica pues solamente es con el registro civil de nuestro hijo como tal. Tengan en cuenta que para efectos fiscales, ¿cierto?, hay estructuras que nos permiten llevar estos hijos menores de 18 años también a aquellos hijos que son hijos de crianza, que no son hijos naturales. En ese efecto, ¿cierto?, ya no es el registro civil, sino el pronunciamiento de un juez de familia el que nos da el soporte y la potestad de ser padres de crianza y llevarnos a ese menor, que puede que no sea nuestro hijo natural, pero depende económicamente de nosotros, llevarlo como deducción en la declaración de renta. ¿Listo? Para las personas que van a asistir al taller, muy seguramente vamos a trabajar la normatividad que sustenta ese concepto, ¿cierto? Y cómo tenemos que gestionar esa estructura como tal. Listo. Tenemos otros dependientes económicos. ¿Cuáles son esos dependientes económicos? Hijos del contribuyente entre 18 y 23 años, así lo manifiesta el parágrafo segundo del artículo 387 del Estatuto Tributario. Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. La ley 2411 del 2024, ¿cierto?, que reguló y hizo otras estructuras sobre temas de familia que tienen que ver o tienen impacto tributario, manifestó que no era entre 18 y 23 años, sino 18 y 25 años. Ahí también tener que tener en cuenta esa estructura, esa ventana que nos abre la legislación, porque pues son 2 años. Antes, cuando hacíamos la renta de personas naturales el año pasado, que estábamos presentando la renta del 2023 en el 2024, pues solamente la norma nos permitía hasta los 23 años, independientemente que nuestro hijo a los 24 o 25 años todavía estuviese haciendo una carrera como tal y dependiera económicamente de nosotros. También la limitante de los 23, este año con la ley 2411 del 2024 se extiende hasta los 25 años. Importante eso, porque como lo vamos a ver ahorita en el ejercicio que vamos a desarrollar más adelante. Tengan en cuenta eso, muy seguramente
podrán aprovechar esas ventanas que ha abierto la legislación para poder disminuir de alguna forma sus cargas tributarias. Tercero, hijos con discapacidad que dependan económicamente del contribuyente. Esto es claro, ¿no? Discapacidad mental o física. Eso tiene que ser soportado por un certificado de medicina legal. ¿Listo? No, pues no es simplemente una declaración juramentada, sino un certificado de medicina legal que nos manifiesta efectivamente en qué porcentaje tiene una discapacidad mental o física nuestro hijo. Ahí no hay tope de edad. Importante, ¿cierto? Podemos tener hijos muy grandes, hay personas que tienen hijos ya que superan los 25 años, pero que tienen discapacidades mentales o físicas y por ende pues dependen y seguirán dependiendo económicamente del contribuyente. Entonces es importante gestionar ese certificado de medicina legal como tal para poder acceder y disminuir, ya lo he dicho y vamos a mirarlo ahorita más adelante, en un ejercicio de cuál es el impacto que tienen este tipo de estructuras fiscales en la declaración de renta de una persona natural como tal. Otro que podemos tener como dependiente económico, nuestro cónyuge, ¿cierto? Hay en este momento hogares constituidos por mujeres, ¿cierto? Que están dedicadas a la labor loable del hogar, ¿cierto? Que es una labor bastante pesada, bastante desagradecida, bastante mal remunerada, de hecho nunca remunerada. Y también hombres, que en este momento está al revés también, las mujeres salen a trabajar, hombres que se quedan en el hogar y dependen económicamente de su cónyuge, ¿cierto? Entiéndase, dependencia no la falta de ingresos, eso también lo trae la norma, ¿cierto? Si tenemos la pareja, no hablemos de hombre o mujer, de hecho también hay una estructura en el taller, también lo vamos a ver, vamos a mirar la normatividad que tenemos en cuanto al cónyuge, que la misma, el mismo Estado, el mismo legislador ha manifestado que el cónyuge también puede ser parejas del mismo sexo, independientemente. No siempre se va a ser hombre y mujer, sino pueden ser dos hombres o dos mujeres. ¿Listo? Sin embargo, pues que puedan sustentar, ¿cierto? Su calidad de convivencia, bien sea con el tema del matrimonio o el tema de una declaración juramentada, efectivamente, donde se evidencie la convivencia y la manutención que tiene el uno con el otro. Acá tener en cuenta en los cónyuges no se necesita que no tengan ingresos. Lo que se necesita es que sus ingresos anuales no superen de 260 VTs. 260 VTs para el año 2024, ya les voy a decir, hacer una operación acá muy rápida, ¿cierto? Y decimos que 260 unidades de valor tributario para el 2024 es por 47.065, ¿cierto? 12.236.000, eso, ingresos mensuales de 1.019.000, ¿listo? Pueden tener ingresos, ¿cierto? Lo que pasa es que si tienen un ingreso menor al mínimo, en este caso 1.019.000 pesos en el 2024, pueden ser dependientes económicos del contribuyente al cual le vamos a hacer la declaración de renta o de nuestra propia declaración de renta, ¿cierto? El hecho es que cumplamos con esa norma. ¿Quién, cuál es el documento que efectivamente nos permite certificar eso? Un certificado de contador público, ¿listo? Que manifieste o de fe pública que nuestro cónyuge o no tiene ingresos o sus ingresos están por debajo de 260 VTs anuales, o sea, o 1.019.000 pesos para el caso 2024 de ingresos mensuales como tal. Por último, no menos importante, es el tema de los padres y hermanos del contribuyente que dependan económicamente de él. Pasa lo mismo que con el cónyuge. Hay que tener un certificado de contador público, ¿cierto? Donde manifieste de fe pública que es
esa es la realidad económica del contribuyente que tiene padre, madre o hermanos dependientes de él, ¿cierto? Bien sea por capacidad económica o por discapacidad física o mental también. Si es por capacidad económica, tendrá certificado de contador público. Si es discapacidad mental o física, pues igual que los hijos mayores de 25 años, que es por certificado de medicina legal. Tengan en cuenta esa estructura, por favor. ¿Listo? También aplica el tema de que si el padre o la madre están en el extranjero, no importa. ¿Listo? Si están en el extranjero, pero nosotros de aquí de Colombia les giramos para su manutención en el extranjero o son extranjeros, porque nosotros somos residentes, ya hablábamos el tema de residentes en el video anterior. Entonces, si tenemos padres que son extranjeros y nosotros mantenemos esa situación económica de nuestros padres o hermanos, ¿cierto? Puede ser por ausencia de ingresos o por discapacidad económica, perdón, por discapacidad mental o física, pues podemos sustentarlo como dependientes económicos aún no estén en el país, ¿cierto? Hay una situación con los dependientes, en este caso el padre-madre, con el tema patrimonial. Se le dijo, le preguntó a la DIAN en su momento si un dependiente económico, en este caso padre o madre, que tuviese un patrimonio superior a 4.500 unidades de valor tributario, podrían ser dependientes económicos. Y la respuesta de la DIAN efectivamente fue que la condición para ser dependiente económico es ausencia de ingresos o ingresos disminuidos menores a 260 VTs al año, ¿cierto? O discapacidad física o mental. El tema patrimonial no entra dentro de los requisitos para ser dependiente económico, es decir, que si el dependiente, ¿cierto?, tiene un patrimonio propio superior a 4.500 VTs, pues puede seguir siendo dependiente económico. Es, muchas veces no lo tenemos en cuenta y para efectos de la renta sacamos ese tipo de personas y pues obviamente afectamos de alguna forma o nos afectamos nosotros mismos al momento de hacer nuestra declaración de renta porque no utilizamos figuras o herramientas que nos da la misma legislación que nos permite disminuir nuestro impuesto de forma legal, clara y concisa. Es importante que toda la dependencia, toda la estructura de dependencia económica esté debidamente documentada, ¿cierto? Para ustedes, contadores que en estos momentos comienzan a hacer declaraciones de renta de persona natural, ¿cierto? O para ustedes, personas naturales que van a comenzar a hacer su propia declaración de renta, importante tener este tip claro, ¿cierto? Vamos a resumirlo de nuevo. Hijos menores de 18 años con registro civil o con documento emitido por un juez de familia cuando son hijos de crianza. En el tema de los padres igual, también puede haber padres de crianza o hermanos de crianza. También documento emitido por un juez de familia y con eso sustentamos la estructura, ¿cierto? O el requisito para tomarlos como dependientes económicos y disminuir nuestra renta como tal, nuestro impuesto como tal. Vamos a ver ahorita un ejercicio en este momento y lo vamos a mirar. Entonces, hijos mayores de 18 años hasta 25 años, ojo con esto es de este año, de la renta del 2024, antes era hasta 23 años, para este año ya entran 2 añitos más, que son 25, que estén estudiando en instituciones reconocidas por el Estado, ¿no? No se, no se, no son válidas aquellas instituciones o aquella educación no formal que a veces hacen los muchachos, ¿cierto? Tienen que ser por instituciones educativas reconocidas por el Estado, regularmente universidades, SENA y demás. ¿Listo? Entonces, importante tener eso en cuenta. Vuelvo y digo, no cabe el tema del Instituto X, a menos que el Instituto X esté reconocido por el Estado, por el Ministerio de Educación, como institución de educación formal,
¿cierto? Y pues en ese caso, pues muy seguramente ese certificado puede ser válido. Hijos mayores de 25 años que tengan una discapacidad física o mental certificada por medicina legal. ¿Listo? De nuevo, cónyuge o compañero permanente, ¿cierto? Que tenga ausencia de ingresos o que sus ingresos sean menores a 260 VTs al año. Igual, padres, hermanos, ¿cierto? Que tengan ingresos inferiores a 260 VTs al año o que no tengan ingresos, ¿cierto? O que tengan una discapacidad mental o física. Cuando hablamos de discapacidad, recuerden siempre que tiene que ir certificada por medicina legal. Cuando hablamos de capacidad económica, certificación de contador público, ¿vale? El mismo contador que les hace la renta les puede certificar claramente. Muy seguramente les va a cobrar un adicional por ese certificado, muy seguramente les va a pedir unos soportes para la dependencia económica. Y ojo, colegas contadores, tenemos que pedir los certificados, no solamente vale la palabra del contribuyente, ¿cierto? Porque a la hora de que se pidan esos certificados, muy seguramente la DIAN el año pasado y este año con las rentas que se presentaron el año pasado, requirió a mucha gente que puso dependientes económicos sin serlo, ¿cierto? Entonces ponían al hermano o al papá y resulta que el papá también declaraba renta y la declaraba renta por ingresos, entonces claramente pues, superaban los 1400 VTs y el tope son 260 VTs, entonces le estaban diciendo al contribuyente, oiga, venga, es que usted me está reportando a fulanito de tal como dependiente económico, pero hemos observado que ese fulanito ya declaró renta y está manifestando que tiene ingresos superiores a 1400 VTs, entonces sírvase por favor eliminar ese dependiente económico de su renta, ¿cierto? Pagar la sanción por corrección, ¿cierto? Corregir la declaración y pagar la sanción por corrección, ¿cierto? También he sabido y han llegado casos a la firma donde efectivamente le están diciendo a la gente, venga, usted me está poniendo a Pepito Pérez, ¿cierto? Que no tiene el apellido suyo, pero me lo está poniendo como dependiente económico. ¿Qué es? Y usted lo marcó como hermano. Por favor, déme el, el documento del juez de familia que sustente en documento de ese año, no de este, que él era hermano o padre o madre o hijo de crianza, ¿cierto? Entonces no se vale que yo a esta altura del partido que me llegue un requerimiento de esos vaya corriendo ante un juez de familia, ¿cierto? Para que me emita o me profiera un documento que me manifieste que sí es hijo de crianza, porque me lo van a emitir con fecha 2025 y no lo van a aceptar porque el hecho fue en el 2024 o en el 2023, porque era la renta del 2023 la que se presentaba en el 2024. Entonces eso tiene que coincidir, ¿sí? Ah, es que es un hijo de crianza. Voy a hacer la declaración de renta 2024 hoy, 6 de julio, que se está editando este video. Sabemos que tenemos un hijo de crianza, sabemos que tenemos un padre de crianza o un hermano de crianza. Todavía estamos a tiempo, todavía las rentas comienzan a vencerse el 12 de agosto y así hacia adelante, de acuerdo a nuestro Monenid. Hagamos la gestión ahora, ¿cierto? Para que cuando hagamos la renta el documento esté. No lo hagamos posterior. ¿Listo? O hagámoslo de todos modos dentro de las fechas. Al menos dentro del periodo fiscal. Es importante, ¿cierto? Porque pues obviamente el juez de familia no solamente, no es que lleguemos allá, pues él nos va a pedir, eso es un proceso, esos son unos documentos y no es una cuestión que se haga en un día. ¿Listo? Entonces, si queremos aprovechar esas estructuras, tenemos que ser organizados con el tema de los dependientes y revisar que nuestros documentos estén al día. Recuerden, no se vale la sola manifestación del contribuyente, ¿cierto? Porque cuando estemos ante un funcionario de la DIAN, el funcionario nos va a pedir documentos físicos. No sirve nuestra declaración como tal, ¿cierto? Recuerden, certificado de contador público, ojo señores contadores, no certifiquen por certificar, certifiquen con comprobantes, ¿cierto? Cuando son discapacitados, medicina legal, certificado de medicina legal. Hay discapacidades que son temporales, entonces si es una persona, no sé, que tuvo un accidente y efectivamente quedó discapacitada en un porcentaje X o Y
y tuvo una incapacidad de 1 año, 2 años, pues no, eso no es permanente, ¿listo? A menos que sean discapacidades permanentes. Tener en cuenta eso en el momento de revisar los certificados, por favor. ¿Listo? Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo y con esto vamos a terminar y ya ahorita les vamos a dar una muy buena noticia que tenemos para ustedes, eh, que les va a gustar mucho y les va a ayudar mucho en tema de su renta de personas naturales. Listo, pero antes vamos a hacer un pequeño ejercicio que tiene que ver con eso, con los dependientes, para que redondeemos el tema. ¿Listo? Y vamos a trabajar con la plantilla de la ayuda renta de la DIAN, ¿cierto? Hay muchos efectivamente, pero tener en cuenta cómo se utiliza esas herramientas. Los dependientes económicos solamente están autorizados para llevarse por rentas de trabajo, ¿cierto? Y las rentas de trabajo están constituidas en dos, que son ingresos por honorarios o ingresos por rentas de trabajo, salarios. ¿Listo? Honorarios, tengas en cuenta, donde no hemos manifestado a nuestro cliente que que nos vamos a llevar costos y gastos, ¿cierto? Entonces, si le vamos a decir, si le dijimos ya a nuestro cliente el año 2024 que nos vamos a llevar costos y gastos, esta cédula no es para nosotros. Nos tenemos que llevar por honorarios que se incluyen costos y gastos. Ahí se pueden llevar dependientes económicos, lo vamos a ver en el taller de renta de personas naturales con detalle y mirando cada uno de los puntos que vamos a trabajar. ¿Cierto? Entonces vamos a trabajar una renta de persona natural solamente en temas de honorarios, ¿cierto? O otras rentas de trabajo, artículo 103 del Estatuto Tributario, que no llevarán costos ni gastos. ¿Cierto? Muchas veces nos dicen los contribuyentes, llegan a la firma y nos dicen, bueno, pero es que es injusto que no nos permitan llevar los gastos de la casa, del mercado, de la pensión de los muchachos, de los servicios públicos, del predial, de X o Y. ¿Cierto? Vamos a ver que efectivamente hay ciertos momentos en estas rentas donde sí se pueden llevar algunos gastos específicos. ¿Cierto? Una renta de personas naturales muy cordialmente invitados, los vamos a ver detalladamente, vamos a buscar y vamos a mostrar algunas estrategias para utilizarlas en este tipo de rentas que son muy limitadas, pero que efectivamente utilizando bien la norma podemos disminuir a valores muy razonables, a valores muy reales nuestro valor a pagar, que muchas veces ni siquiera valor a pagar, y cuando tienen retenciones dan saldo a favor. Entonces vamos a ver un caso de una persona natural que tiene 120 millones de pesos de ingresos por honorarios al año. Digamos que solamente trabaja con un cliente, ¿cierto? Que le paga 10 millones mensuales por honorarios. Esa persona, recuerden que tiene que hacer sus aportes a salud, a ARL, muchas veces el cliente lo solicita, más que todo cuando trabajamos con entidades del Estado y trabajamos con orden de prestación de servicios, nos solicitan y nos obligan a pagar riesgos laborales, y depende de nuestra OPS, pues muy seguramente tendríamos que pagar en el caso de privados. Yo en el caso personal soy contador, pero también pago ARL de forma independiente. Entonces digamos que pagamos 6.265.000 pesos de aportes a salud. Recordemos que los honorarios por temas de UGPP podemos también cotizar. Si queremos cotizar sobre el 100% lo podemos hacer, pero lo mínimo que podemos cotizar es sobre el 40% del valor mensualizado en nuestra orden de prestación de servicios. Entonces pues el valor anual de salud y ARL nos va a dar 6.265.056, y el aporte obligatorio a fondo de pensiones, que es el 16%, nos daría 7.860.000 cotizando sobre el 40% de esos 10 millones mensuales. Recordemos, también lo vamos a ver en el taller de personas naturales, que eso es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. ¿Listo? De hecho, perdón, los que están viendo este video y tienen el ayuda a renta al lado, siempre al lado derecho de la pantalla de su Excel, van a encontrar la forma de utilizar el recuadro y la normatividad que lo sustenta. ¿Cierto? Entonces, si ustedes bajan bien en cada hoja, aquí
Es un poco lento el sistema. Pero si bajamos bien dentro de la ayuda de renta, vamos a ver las normas relacionadas como tal. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, solamente tenemos el artículo 155 del Estatuto Tributario que tiene que ver con tema de pensiones. Cada que nos coloquemos en un renglón, y aquí también lo vamos a ver en el taller de renta de personas naturales, vamos a ver esta y vamos a ver otras. Si ahí nos alcanza el tiempo, nos vamos a ver otras herramientas que están en el mercado para mirar cuál es su utilización, cuál es el cuidado que tenemos que tener en cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, fíjense que en la parte de la ayuda siempre van a ver con una pequeña descripción de cómo utilizar el renglón, quién lo puede utilizar, bajo qué estructuras y como les mostraba en la parte final van a ver la normatividad. Entonces, miremos que esta persona no tiene dependientes por el momento. Entonces vamos a ir al formulario. Vamos a ir al formulario y nos vamos a dar cuenta que sobre 120 millones de pesos, esta persona está pagando más o menos alrededor, vamos a mirar, de 5 millones de pesos. ¿Listo? Vamos a bajar acá un poquito. ¿Cierto? Vamos a tener en el renglón 36 una renta exenta de 26 millones de pesos. No tenemos dependientes. Digamos que solamente nos dieron esa razón. Inicialmente, ¿cierto? El contribuyente llega a nuestra firma o nos contacta y dice, no, soy asalariado, solamente es el certificado que me dieron, para de contar. Y seguramente sobre esos ingresos vamos a tener retenciones en la fuente, ¿cierto? En el taller de personas naturales vamos efectivamente a mirar cómo operan las retenciones en la fuente, cuál es el cálculo que debemos tener para el anticipo y muy seguramente toda la estructura de esto. Aquí por el tiempo, para los que son videos cortos, pues no nos da la capacidad para hacer todo el taller desarrollado. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta acá, en el renglón 116 y en el renglón 121 tenemos un impuesto de 5.340.000 pesos. O sea, si esta persona no tiene más gastos, ¿cierto? No paga un predial, no paga un 4 por mil, ¿cierto? No tiene dependientes económicos, pues pagaría un impuesto de 5.340.000 pesos con un agravante, que si ya es una renta que se viene presentando superior a 3 años de forma consecutiva, pues tiene que hacer un anticipo que en este caso, para efectos de este ejemplo, va a ser de 2.940.000 pesos. Es decir, al final del ejercicio esta persona termina pagando 8.280.000 pesos por unos ingresos de 120 millones al año. Los ingresos mensuales de 10 millones, 120 millones al año, con prestación de servicios. Es casi un mes de honorarios. Entonces, importante revisar eso, porque pues cuando ya miramos eso, pues tenemos que mirar efectivamente cómo hacemos para buscar la forma de que efectivamente se puedan utilizar las herramientas jurídicas y estructurales sin inventarnos nada, señores. Importante eso, estimados y estimadas colegas. No podemos inventar, no debemos inventarnos cosas acá. Todo con su respectivo soporte, pero sí. Entonces, muy seguramente, si esta persona, que puede ser un trabajador joven, independiente, recién egresado, que está en una firma o que está en una empresa muy grande y que tiene un cargo importante y se gana 10 millones de pesos por prestación de servicios, porque es consultor, porque es asesor, qué sé yo, es arquitecto, es independiente, ¿listo? Pero trabaja por prestación de servicios sin costos, entonces puede tener esta realidad económica. Entonces hay que hacer las preguntas, bueno, ¿tiene hijos? No, no tengo hijos. De pronto, de las personas que no quiero tener hijos y lo único que quiero tener son mascotas, porque me parece mejor por diferentes temas que no vamos a tocar en estos videos para no generar polémica. De hecho, llamó la atención porque en algún momento se le preguntó al Consejo de Estado que por qué no se tenía como dependientes económicos las mascotas, y el Consejo de Estado manifestó que hasta el momento la legislación la manifiesta que los dependientes económicos solamente son personas. ¿Listo? Entonces, pues, muy seguramente en unos 5 o 10 años estaremos hablando de otro tipo de dependientes económicos, pero para las estructuras jurídicas y tributarias que estamos trabajando ahorita, los dependientes económicos son y seguirán siendo por el momento personas. ¿Listo?
Entonces, si miramos en este tema y decimos, venga, usted no tiene hijos, ok, entonces no tiene dependencia. ¿Su papá y su mamá qué hacen? No, mi papá y mi mamá, yo les ayudo, pero ellos, mi papá ya no está, ya murió, mi mamá tiene una casita, ¿cierto? Tiene un apartamento arrendado y tiene sus ingresos y yo pues le colaboro ahí adicional en cuestiones adicionales. Fíjense que la norma no dijo en cuánto teníamos que colaborarle a nuestro dependiente, dijo colaborarle al dependiente. Pregunta que habría que hacer, venga, ¿cuánto se gana su mamá por el arriendo? Su mamá por el arriendo cobra en ese apartamento 1.000.000 de pesos. Ah, venga, ¿y usted le ayuda? Sí, tiene cómo soportarlo. Sí, yo le giro, de repente yo le giro para su mercado, o le giro para sus medicinas, o le ayudo para su ropa, o le doy una cuota mensual, qué sé yo. Ok, fíjense que ahí ya tenemos un dependiente económico y muy seguramente el contribuyente no lo sabía. ¿Listo? ¿Qué tendríamos que hacer? Si vamos a trabajar la plantilla de renta de personas naturales, tendremos que entrar acá a los datos del contribuyente y decirle, venga, esta persona sí tiene un dependiente económico, ¿cierto? Tiene un dependiente económico, que el señor no sabía, porque pensaba que el dependiente económico, le habían comentado que el dependiente económico era aquel que dependía 100% de él, que no tenía ingresos, ¿cierto? Y que no tenía patrimonio. Cosa errada, ¿no? Ya lo vimos anteriormente. Tener en cuenta eso. Entonces, si nos vamos a la estructura del documento, nos vamos a dar cuenta que en este caso específico, como tal, aquí efectivamente cuando estamos en el ayuda de renta nos va a pedir unos datos y en la parte inferior del documento nos va a pedir efectivamente información de dependientes. Ya lo vamos a mirar. Siempre es importante echarle una leidita a la parte derecha de la ayuda del documento y regularmente tanto en este tipo de plantillas como en plantillas pagas, estamos hablando de muchos bancos tienen ya plantillas donde se hace la declaración de renta automatizada en teoría, ¿cierto? Hay muchas plataformas en el mercado que previo un pago específico le ayudan a hacer su declaración de renta, pero ojo, le ayudan, no se la hacen, porque es bajo su responsabilidad. Siempre va a haber, tanto en estas plantillas que son públicas, que son del Estado, hechas por la DIAN, y en las otras plantillas que usted utiliza en el mercado, siempre eximen la responsabilidad, porque es que la responsabilidad de la información es suya como contribuyente, ¿cierto? La responsabilidad del que la hace, en este caso nosotros como contadores, es asesorarlos de la mejor manera a ustedes, ¿cierto? Y pedir los soportes correspondientes. El contribuyente por eso le pide ayuda a un profesional, pues por si no la sabe hacer, es mejor que le pague a un profesional, pero el profesional tiene que saber cómo le debe pedir los documentos, en qué momento y con qué condiciones se los debe solicitar. Dicho esto, si uno baja a la estructura, entonces uno puede decirle a la herramienta, ok, yo tengo mi mamá que efectivamente sí depende económicamente de mí, por de acuerdo a que lo que ya habíamos dicho, efectivamente tiene un apartamento, se sostiene más o menos, pero yo le ayudo con cosas adicionales y los ingresos que tiene mi mamá no superan las 260 VTs al año. Ok, ¿podemos certificarlo? Sí. ¿Usted es el contador? Si puedo certificarlo, sí. Entonces tráigame los documentos, yo le emito un certificado y sobre ese certificado le cobro un adicional en la declaración de renta, ¿cierto? O le hago un paquete completo, ya es cuestión de las negociaciones que ustedes hagan. 25 356 489, hay que poner una cédula X, acá me estoy inventando una cédula. Fíjense que acá no hay necesidad de poner todos los datos completos. Obviamente en la plataforma DIAN hay que colocar todos los datos, la cédula o el documento de identidad, no solamente cédula, sino cualquier documento de identidad, identificar efectivamente qué son. Entonces voy a decir que es la madre del contribuyente, ¿cierto? La madre del contribuyente y que la sostuve o le ayudé
por 12 meses. Le ayude por 12 meses. ¿Listo? Entonces ya identificamos un dependiente como tal. ¿Vale? Entonces, fíjense acá. Este dependiente nos va a mostrar lo siguiente. Nos va a mostrar que efectivamente acá ya nos va a dar 12 millones menos que no estaban. Estos 2 millones que aparecen en el renglón 39 no estaban. Nuestra renta va a bajar. Y nuestros 5 millones se convierten automáticamente en 3.630.000 pesos. ¿Cierto? Entonces, ¿estamos ahorrando dinero? Claramente estamos ahorrando dinero. Nos estamos ahorrando más o menos 2 millones de pesos con un solo dependiente. Ahora bien, podemos seguir indagando con el contribuyente. De repente son gente que están en pareja y no tienen mascota o tienen mascota, pero la pareja sí tiene una personita. Tiene un hijo o una hija, ¿cierto? ¿Cuánto lleva con la pareja? Lleva 2 años con la pareja, por decir algo. Ok, entonces usted ayuda con la manutención de ese hijo o hija. Sí. Ah, ok, podemos entonces llevarlo como hijo de crianza. Sí, ya hizo la vuelta del juego en familia, no hágala, comience a hacerla, ¿cierto? Pero vamos a, tenemos como comprobar que hay convivencia, efectivamente, damos una declaración juramentada que estamos en conviviendo y vamos a tu juez de familia, efectivamente llevamos las pruebas, hacemos todo el proceso, no es un proceso rápido, pero lo vamos adelantando. ¿Listo? Lo vamos adelantando. Y llevamos esa estructura a la siguiente fase. Ustedes van a ver que aquí está muy pequeño, pero si ustedes miran su formulario en el numeral, en el párrafo o el renglón, perdón, 138 les va a decir ahí número de dependientes y le dice ahí 1, ¿cierto? Ustedes se pueden llevar hasta 13 millones por dependientes adicionales. Esos dependientes adicionales no están limitados a un tope que manifiesta el artículo 336, que son el 40% de los ingresos, sin pasar de 1.340 VTs. En el taller lo vamos a explicar de mejor manera y de una manera más detallada, más estructurada, con ejercicios prácticos para que podamos entender y la estructura que vamos a llevar no va a ser una estructura técnica, sino una estructura muy común que todo el mundo lo pueda entender para aquellas personas que no siendo contadores están haciendo su declaración de renta o si es la primera vez que la hacen, la pueden hacer de forma autónoma. Esto es importante tener eso. Entonces nos vamos a apartar de mucho tecnicismo y lo vamos a llevar a un tema más común. ¿Listo? Entonces, ya detectamos que efectivamente había otra personita. Entonces, vamos a llevarla de nuevo al formulario, ¿cierto? Y le vamos a decir a nuestra herramienta, ah, ok, venga, tenemos un hijo de crianza. Un hijo de crianza podemos detectar y de repente es un menor de edad, tiene una tarjeta, ¿cierto? Le vamos a poner de todos modos la identificación que tenga en su tarjeta de identidad. Le vamos a poner el nombre, el apellido, ¿cierto? ¿Cierto? Ah, que el apellido no es de nosotros, ok, pero es un hijo de crianza, ya dijimos, entonces podemos certificarlo. La cuestión es tener cómo justificarlo, señores contadores y señores contribuyentes. No nos vayamos a temas de es que efectivamente es un hijo que estoy creando, o es que a la vecina o al vecino que quiero mucho y yo le ayudo por ahí de vez en cuando, entonces se vuelve hijo de crianza, no señor. O sea, eso tiene unas características específicas y hay que cumplirlas, ¿no? No nos inventemos cosas, vuelvo y digo con esto. Entonces, hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años y dependan económicamente del contribuyente. Tenemos otro contribuyente. Entonces, ¿qué pasó? Ya al principio teníamos 5 millones por pagar. Ahorita vamos a tener ahorita que ese impuesto ya se nos bajó a 2.900.000, casi la mitad de lo que habíamos hecho al principio del ejercicio, donde el contribuyente no sabía que tenía dependientes económicos o pues tenía una media idea, pero fíjense, si escudillamos un poquito, podemos efectivamente ayudarnos como contribuyentes o ayudarle a nuestro cliente si somos los contadores que lo estamos realizando. Entonces, fíjense en el tema.
de 5 millones que teníamos que pagar, casi 6 vamos a pagar 2.986.000 y vamos a pagar un anticipo. Entonces, de 8 millones que teníamos que pagar, vamos a pagar 5. Entonces, estamos reduciendo más o menos 3 millones de pesos. Un poquito más. Recordemos que al inicio, cuando comenzamos a hacer el ejercicio, este contribuyente tenía que pagar como 8 millones y medio, ya vamos en 5 millones 43. Si seguimos buscando dependientes, muy seguramente los vamos a encontrar. Todos tenemos, bueno, los que somos de familias grandes, tenemos un hermano regularmente que ayudamos, por X o Y, porque ya está grande, porque de repente no se pensionó, o porque tiene alguna estructura, o porque se quedó sin empleo y no consigue empleo, qué sé yo, ¿cierto? Entonces allí podemos hacer certificado y podemos llevarlo como dependiente económico y seguir disminuyendo de formas importantes. En el ejercicio que hacemos regularmente en el taller uno mira que este ejercicio puede bajar de 8 millones casi en una estructura de 120 millones sin meter el mayor gasto con solamente dependientes económicos. Si podemos estructurar y llevar los dependientes económicos de forma real, ajustada a la norma, y podemos tener por lo menos 4 dependientes económicos, esto se nos está bajando más o menos a 2 millones de pesos. Entonces, fíjense la importancia que es desde el primer momento perfilar nuestro cliente, perfilar nosotros y saber qué es el dependiente económico y cómo podemos utilizarlo para disminuir de forma importante nuestra declaración de renta. Esto era lo que teníamos para contarles el día de hoy. Espero que les hubiera gustado. Si les gustó y les parece de valor, suscríbanse y compártanlo con sus conocidos, los que puedan. Y ahora sí viene el tema de nuestro pequeño regalo. ¿Y cuál es nuestro pequeño regalo? Nosotros hasta el día de ayer en la firma teníamos un descuento del 20% para inscripciones individuales por pronto pago y un descuento del 30% para grupos mayores a 3 personas. De hecho, tenemos todavía una promoción para grupos de 6 personas. La sexta persona entra gratis, es decir, que en el momento de pagar solamente pagan 5 personas. La sexta persona va por nuestra cuenta. Entonces, nuestro regalo especial que traemos para que no se queden por fuera de este taller, ¿cierto? Es que extendimos la promoción, ya obviamente no con los porcentajes que teníamos inicialmente, pero sigue siendo un descuento bien importante, que es del 10% para pagos individuales hasta el 18 de julio, atendiendo que personas que les pagan quincenalmente, poderlos apoyar en esa estructura, y 20% para grupos de más de 3 personas. Volvemos a tener, y la oferta especial que ya les decía, para grupos de 6 personas solamente pagan 5, ¿cierto? La sexta entra de forma gratuita. Recordarles nuestras redes sociales, que es comercial@auditersolutions.net, nuestros teléfonos, que es 310-868-8120, y el WhatsApp, que es el 314-367-4912. Ahí nos piden la información, ahí les compartiremos los medios de pago. Recuerden que para efectos de empresas, por ejemplo, se les emite su factura, y recuerden que esa factura es susceptible de costo de deducción el próximo año. Si es persona natural y está por rentas de capital o rentas no laborales, esa factura también le sirve como costo de deducción el próximo año. Entonces usted está invirtiendo y está ahorrando impuestos a la vez. ¿Listo? Fuera de que les damos todo el material, les damos 8 horas de grabación para que lo vuelvan y lo revisen, ¿cierto? Si les quedó algo pendiente, les damos toda la normatividad, les compartimos toda la normatividad del material, y hasta el 11 de julio estamos recibiendo casos especiales para analizarlos, desarrollarlos, obviamente sin datos personales. No nos den datos personales, no nos digan el cliente tal que hace tal cosa, sino simplemente si es una persona natural, no sin nombre, sin cédula ni nada, solamente a qué se dedica, cuál es el problema específico que tienen y que quisieran que los desarrolláramos. Es un tema de una consultoría en asesoría individual que estamos ofreciendo adicional en este taller en la firma, para que se animen y nos acompañen los días del 22 al 25, de 6 a 8 de la noche. Nos tomamos un café virtual, pasamos un rato bueno, aprendemos, muy seguramente nos complementamos
y sacamos unas rentas de personas naturales, o al menos una renta propia, donde muy seguramente nuestro valor a pagar se va a disminuir de forma importante. ¿Y por qué no? Nos va a salir un saldo a favor susceptible de devolución con las devoluciones express que nos van a devolver de forma muy rápida. Entonces, pues nada, vuelvo a les reitero, si este video fue de valor para ustedes, si les gustó, denle like, compártelo con sus conocidos, no olviden suscribirse a nuestro canal. De la suscripción de ustedes también depende que nosotros sigamos subiendo contenidos de valor. Es importante para nosotros y esperamos su apoyo y sus referencias hacia adelante. Un abrazo desde Auditer, que tengan una excelente y bendecida semana. Nos vemos en un próximo video.